pregunta hasta aquí? Profesor, los puntos críticos de entrada. Ajá. Fíjense lo siguiente. Recuerden que aquí cuando estamos hablando de estos, hay elementos que son indispensables que deben funcionar correctamente para poder realizar nuestros procesos. Eso es a lo que llamamos puntos críticos. ¿Por qué debemos enfocarnos sobre todo en los que estén relacionados con las entradas? Porque estos son digamos que los más incontrolables, los más impredecibles porque vienen del usuario, que es un elemento externo a nuestro sistema. Entonces debemos tratar de eliminar todo lo que sean cuellos de botella en los procesos, lo que sean posibles mal ingreso de datos, etcétera. ¿Alguna otra duda? Bueno, si nadie dice nada, continuamos entonces. Sí, profesor, una Diga. pregunta. Cuando usted habla de requerimientos y funciones abajo, viene negocio, recursos, objetivo y contextos. Esas son las funciones, básicamente, ¿no? No, aquí lo que se está diciendo al principio, fíjate que en primer lugar los requerimientos tienen que basarse en esos cuatro elementos que tenemos allí. Es decir, Ah, ok, debe como base. basarse en los objetivos que tenga la empresa o el proyecto, los Ujú. recursos disponibles y necesarios, sabes que son dos conceptos diferentes, las características propias del negocio y las características particulares del entorno donde se desenvuelva el negocio. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una universidad que esté instalada en el centro de Lima, por decir algo, que una que esté instalada allá en una provincia lejana. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando estamos hablando, que me preguntaste por la parte de las funciones, lo que estamos diciendo es que los requerimientos nos permiten definir, vean que estos son los que definen al requerimiento: objetivos, recursos, negocio y contexto. Pero los requerimientos nos van a permitir definir cuáles son las funciones que debe cumplir nuestro sistema. Eso es por lo que aparece esa palabra funciones allí. ¿Ya claro ahora? Así es. Bueno, continuamos entonces. Si no hay otra pregunta, Profesor, el punto crítico siempre va a ser lo que es externo, lo que es no, no, no. También hay puntos críticos que están relacionados con los procesos internos del sistema, pero por lo general esos puntos críticos no están, digamos que no son tratados tanto a nivel de requerimientos, sino a nivel de construcción del sistema, que es un poco más adelante. Lo que pasa es que esos puntos críticos a nivel de entradas son porque recuerden que el sistema requiere una interacción con el usuario y esa interacción hay que validarla correctamente para evitar cualquier tipo de conflictos con nuestro sistema desde el principio. Recuerden que una mala entrada puede generarnos un montón de problemas en nuestro sistema. Entonces, por eso es que en este punto de la identificación, pues recuerden que estamos en el punto de identificación de requerimientos todavía. Ahí apenas estamos hablando de la parte de entradas, entradas esperadas y salidas que deben generarse. Entonces, eso es lo que, por eso es que se nombra ahí en ese caso, que está relacionado más con las entradas que con la parte de las salidas. Bien, otra pregunta. Bueno, pareciera que no hay otra pregunta. Vamos a continuar con el siguiente elemento. Bueno, ya hablamos acerca de lo que es la identificación, obtención o captación de los requerimientos. Ahora nuestra segunda parte es el primer análisis de este elemento. Vean que aquí está enfocado, aún no está en el cómo, sino en el por qué y en el para qué. ¿Qué es lo que se hace durante este análisis? Vamos a tratar especialmente de filtrar. Supongamos que inicialmente detectamos 100 requerimientos. Entonces debemos tratar de filtrar en primer lugar aquellos que no sean convenientes para el sistema o que no sean posibles de realizar. Una vez que tengamos los requerimientos que el sistema deba tener, debemos también priorizarlos
para organizarlos en base a su importancia. Recordemos que extraer los requisitos para un producto de software es apenas la primera etapa de su creación. Durante la fase de análisis, el cliente plantea las necesidades que se le presentan e intenta explicar lo que debería hacer el software para satisfacer dicha necesidad, mientras que el desarrollador actúa como interrogador, como la persona que resuelve problemas. Con este análisis, el ingeniero de sistemas puede elegir la función que debe realizar el software y establecer o indicar cuál será la interfaz más adecuada para el mismo. El análisis de requisitos puede parecer una tarea sencilla, pero no lo es, debido a que muchas veces los clientes piensan que saben todo lo que el software necesita para su buen funcionamiento. Sin embargo, se requiere de habilidad y experiencia de parte de algún especialista para reconocer requisitos incompletos, ambiguos o hasta contradictorios. Estos requisitos se determinan tomando en cuenta las necesidades del usuario final e introduciendo técnicas que nos permitan mejorar la calidad de los sistemas sobre los que se trabaja. Fíjense que el resultado del análisis de requerimientos con el cliente genera lo que es el documento de especificación de requerimientos del sistema, cuya estructura puede venir definida por diversos estándares, como por ejemplo el CMMI o modelo de madurez. Asimismo, se define lo que es el diagrama de entidad-relación, en el cual se presentan los principales elementos que conformarán la base de datos del sistema. Entonces, esto es lo que se hace durante la parte de análisis del requerimiento. Pasamos entonces, después de esto, a lo que es la especificación del requerimiento. Vean que cuando especificamos el requerimiento, entramos a describirlo con mayor profundidad, porque allí indicamos el cómo y podemos indicar inclusive el cuándo y quién se encargará del trabajo de ese requerimiento. La especificación de requerimientos describe ahora sí el comportamiento esperado del software una vez desarrollado. Gran parte del éxito del proyecto de software radicará en la identificación de las necesidades del negocio, así como la interacción con los usuarios funcionales para la recolección, clasificación, identificación, priorización y especificación de los requisitos particulares del sistema. Vean que existen varias técnicas para la especificación de requerimientos. Aquí tenemos algunas de las más comunes. En primer lugar, tenemos lo que es el caso de uso, que ustedes conocen, que es un modelo de tipo gráfico. Tenemos lo que es las historias de usuario, que es un modelo de tipo textual. Y tenemos lo que es los formatos de requerimiento, que es un modelo de tipo tabular, siendo los dos, el primero, el de casos de uso, más riguroso y formal por pertenecer a la metodología UML. El segundo es más ágil e informal, permite una captación rápida de los requerimientos, una presentación más ligera. Y el último es un punto intermedio que junta características de ambos elementos. Este proceso de especificación y análisis de requerimientos está vinculado generalmente a lo que es la actividad de planeación dentro de lo que es el ciclo de vida del proceso de desarrollo de software. Ahora bien, vamos a ver qué entendieron de aquí. ¿Qué es una especificación según ustedes? Milena, que haga silencio, está hablando demasiado. Ponme pan. La especificación, características.
y detalles que debe cumplir un requerimiento. Ajá, una característica. ¿Cómo? Repita. Tiene mucho ruido de fondo, no entendí. Repítame. Ya va. Especificación, características y detalles que debe cumplir un requerimiento. Eso, la especificación es un conjunto de características detalladas que debe cumplir un requerimiento. Visto en términos un poco más, es la representación analítica de un requerimiento, es decir, es cuando pasamos ese requerimiento del lenguaje natural del usuario al lenguaje técnico del programador. Entonces, aunque ya lo dije, ¿no? Pero, ¿en qué forma se presentan los requerimientos? ¿El lenguaje natural del usuario o el lenguaje técnico del programador? ¿Hay alguien que ya va adelantado viendo las diapositivas? Se presentan en lenguaje técnico, es decir, el lenguaje del desarrollador. ¿Quién genera las especificaciones? ¿Nuestro cliente o los desarrolladores? Desarrolladores. El desarrollador, porque él se encarga de convertir esos requerimientos generados por el cliente en especificaciones. Vamos a continuar, vamos a hacer algo, 5 minuticos de descanso, son las 7, nuestra clase es hasta las 8, vamos bastante bien, ya vamos como por la mitad creo de la clase. Y luego de allí continuamos dentro de 5 minutos, son las 6:51, continuamos a las 7, vamos a darle un poquito más, continuamos entonces a las 7 en punto.